Hola, hola, estamos aquí nuevamente en Creciendo Juntas con A y B. Entonces hoy nos traemos otro temecito, Un pequeño un tema. pequeño tema, mejor vamos a decir así, un pequeño tema que es de qué nos inspiró a nosotras a hacer lo que somos ahora, o quién nos inspiró. ¿Quién nos inspiró? Entonces, Brigitte, ¿quién fue una inspiración en tu vida para tú tomar el camino que tomaste, para querer ser ¿Quién soy ahora, no? quien tú eres? Sí. Ajá. Bueno, yo creo que de niña yo no tuve ninguna inspiración. Realmente ahorita pensándolo, no tuve una inspiración. Em, Yo veía, bueno, mi primera maestra, porque yo cuando iba a ingresar a la escuela me acuerdo que nos hacían un examen. Y entonces en ese examen yo no podía ni leer ni escribir, o sea, yo tenía una dificultad para aprender. Entonces, dentro de esa dificultad, lo que hizo mi mamá fue buscar una persona que me ayudara. Entonces había una vecina que se llamaba Estela, que la recuerdo con mucho cariño, y ella estaba estudiando en la universidad algo de preescolar, algo así, y ella me empezó a enseñar con cartoncitos, con letricas y todo eso, y en menos de unos cuantos meses yo ya aprendí a identificar las letras, los números y todo eso. Bueno, yo creo que ella fue una de mis inspiraciones, porque ella me enseñó con muchísimo amor, de verdad que ella fue súper amorosa, tranquila, jamás me dijo una mala palabra. Y eso, mira que de una u otra forma, en el momento en que yo empecé a ser maestra también, cuando empecé a ser maestra, y también yo estaba en la parte de capacitación cuando estuve en mi práctica profesional de psicología, ahí empecé todo mi tema, y mira que sí, ella fue una inspiración para mí, porque con ese amor que ella lo hizo, yo empecé a hacer con ese mismo amor a mis estudiantes, porque nosotros hacíamos como, creábamos cosas, a partir de muchos materiales empezábamos a crear cosas, y todo era como muy al hacer, al hacer, al hacer, al hacer. No era la clase magistral de que tú, que A y B y C o 1 más 1, no, era crecer entre todos, hacíamos, vivíamos, experimentábamos, y eso nos ayudaba a aprender. Yo creo que una de mis mayores aspiraciones fue ella en esa parte de lo que es la enseñanza. Sí, ella. Ajá. Bueno, ahora tú y después yo cuento otra. Sí, bueno, yo pienso que la persona que a mí me inspiró a, como quien dice, a enfocarme en el estudio, a conocer, ¿verdad? Que el estudio no solamente era una, ¿cómo te puedo decir? Como una obligación, sino como a gustarme, ¿me entiendes? A que yo lo disfrutara, fue el esposo de una tía mía, se llama Edgardo Solís, él es pintor. Okay. Y entonces yo me acuerdo que este señor yo lo veía desde niña pintando sus cuadros. Y, o sea, yo lo veía desde el punto cero, cuando hacía el dibujo. Entonces yo me acuerdo que él pasaba horas y horas y yo también no me aburría, tú sabes, estarlo viendo. Otra de las cosas que él siempre hizo fue que un tiempo yo viví con ellos y él siempre me hablaba y me decía que tenía que leer, que cuando tú lees, tú conoces el mundo, ¿me entiendes? Entonces eso me dio como curiosidad y comencé a leer. Y cuando yo comencé a leer, que yo leí mi primer libro, yo me di cuenta que este señor tenía razón. Entonces desde ahí yo me metí en eso de leer libros y me encantó la lectura, y obviamente pues eso abrió mi mente y me llevó a soñar cosas diferentes, ¿me entiendes? Porque realmente pues los libros te transportan, los libros te llevan a conocer lugares. Hay lugares que yo los conozco de pura lectura. No he ido físicamente, pero o sea, los libros te llevan a imaginarte las cosas. Y yo pienso que él fue una pieza fundamental
en que yo quisiera, o sea, en que yo tomara el estudio no solamente como una obligación, sino como algo que a mí me gustara y lo pudiera disfrutar. Sí, sí. Mira que a veces los adultos no somos conscientes de eso y a veces somos la inspiración de esos niños. Sí. Dentro de ya las cosas como grande, yo siempre he dicho y yo siempre he repetido y siempre que me pregunta como mi mayor inspiración fue mi papá. Mi papá de verdad fue una de las personas que más me inspiró. Dentro de lo que más me enseñó, que eso lo contamos cuando estuvimos hablando del emprendimiento, no sé si nuestros seguidores se acuerdan. ¿Por qué fue como un ejemplo para mí? Porque yo siempre vi que él tenía un plan, siempre empezaba un plan con todo lo que eran sus cosechas, toda su administración de sus tierras. Y cuando él empezaba algo, él siempre lo terminaba y lo terminaba bien. Okay. Y otra cosa que yo aprendí de él es el respeto por las personas más humildes. Entonces él siempre le insistía a uno que esas personas, los obreros de la finca, los administradores, las personas que cargaban la cosecha, que era en asnos, en burros, bueno, los que no conocen, bueno, es un caballo más pequeño, los burros, los asnos, que el caballo. las mulas, exacto, los machos, les dicen también en el Tolima. Entonces, todas esas personas que eran muchísimo más humildes que él, porque claro, le servían a él los trataba con un respeto y con un amor. qué bien. La mejor comida para ellos, sí señor, no señor, jamás iré a hacer uno un desplante, una mala mirada, nada de eso. Claro. Entonces de él aprendí que entre si las personas son más humildes, yo tengo tremendo respeto por las personas que son más humildes. Ajá. Porque estas personas son las más serviciales. Claro. La persona que le sirve a uno el cafecito cuando uno está en una oficina, la señora que va y hace el aseo, el señor, el vigilante, el guardia de seguridad, todas estas personas que prestan esos servicios, de verdad que yo siento una gran admiración, un gran amor por ese tipo de personas, de lo más humilde, y es de las personas que yo más he aprendido. Entonces esa humildad y esa bondad la aprendí de mi padre, adicional a lo que ya les conté del trabajo. Sí. Entonces digamos que esa es otra de mis inspiraciones y algo que también le enseño a mi hijo y al que yo pueda enseñarle, que esa humildad de esas personas, eso es de lo más valioso que Dios y la vida nos ha dado a nosotros. Sí. Esa es otra de las personas. Sí, yo fíjate que también mi papá creo que fue también otra pieza fundamental para que yo estudiara, porque yo, como también mencioné en el video anterior, yo tenía 5 años cuando mis padres se vinieron a Estados Unidos y yo me crié con mi abuela. Y mi abuela, o sea, una persona que te puedo decir, súper cariñosa, que se pasaba de ser tan... Cariños. Allá le decimos alcahueta. Alcahueta, sí. Nos dejaba pasar todo. Si le mentíamos, nos creía. Nos escapábamos a la calle y regresábamos y con una mentira piadosa lo arreglamos todo. Ajá. Pero entonces ella no tenía ese empuje, ¿me entiendes? De decir, oye, tienes que hacer tareas, tienes que estudiar, o sea, ella nos matriculaba a la escuela, pero de ahí cada quien que respondiera como pudiera. Entonces yo me acuerdo que mi papá, cada cumpleaños que yo tenía, mi papá siempre, no ha habido año que mi papá no nos llame a las 5 de la mañana. Oh. Imagínate. Con el canto del gallo. Con el canto del gallo. Y él, que feliz cumpleaños, todo eso en las navidades. Nunca falló mi papá de hacer esa llamada. Entonces, pero a lo que yo voy es que mi papá siempre me decía, hija, usted, yo le doy, como dicen, que usted haga lo que usted quiera, que me pida lo que usted quiera, solo una a cambio de algo.
y yo le preguntaba de qué, de que se gradúe. Entonces mi papá era tan lindo, tan cariñoso, que yo no me sentía capaz como de defraudarlo, ¿me entiendes? Ok, sí. Entonces yo era muy vaga, o sea, yo... Eso no lo aprendan, no lo hagan. Esas son Es una cosas ley. que no se hacen. Y vamos a estarlas mencionando, cosas que no se deben hacer. Entonces, en el sentido pues de que iba al colegio, luego me iba con mis amigos y amigas, íbamos al río, cosas así. Entonces, pero a pesar de eso, yo siempre estudiaba. Y a pesar de eso, salí adelante con mis estudios, y a pesar de todo, de estar sola prácticamente en esa parte, yo me gradué. Y no tuve ayuda de nadie, nunca nadie, o sea, ningún adulto de la casa donde yo vivía me ayudó a estudiar o me ayudó a hacer una tarea. Si yo tenía una duda, yo tenía que ver dónde rayos la solucionaba, porque no había ayuda en esa parte. Sí. Pero yo lo hacía siempre por quedar bien con mi papá, por decirle a mi papá, papi, pasé el curso, papi, pasé el semestre, papi, aquí. Entonces, siempre que hablaba con él y le mencionaba eso, me decía, sí, hija, eso es lo que yo quiero, no le voy a pedir nada más, es lo único que le pido, que se gradúe. Entonces, básicamente, yo me gradué para dedicárselo a mi papá, básicamente. Imagínate. Sí. Esos son nuestras inspiraciones y nuestros héroes. Exacto. Eso es lo que puedo decir, que fue mi papá mi inspiración, y Edgardo que siempre me metía esa pullita de que tenía que leer y leer, ¿me entiendes? Y estudiar. Adelante. Sí. Esas son nuestras inspiraciones, y yo me imagino que muchos de ustedes también tienen una cantidad de anécdotas de personas, no siempre de la familia, a veces el profesor, a veces es un vecino, a veces es un amigo, porque uno también tiene amigos que los inspiran. Entonces, nos gustaría saber dentro de los comentarios cuál ha sido su mayor inspiración y qué fue esa persona, qué inspiración le dio a usted en hacer qué cosa. Nos gustaría saber. Bueno, les agradecemos a todos por escucharnos, por seguirnos, y nos vemos en el próximo video.